lo primero de todos, y lo primero de todo, y lo segundo es buenas tardes a todos y bienvenidos a estas segundas jornadas de ciencia abierta que organizamos desde el Grupo Aragonés de Investigación en Atención Primaria, que somos un grupo, como sabéis, de muchas investigadoras y algún que otro investigador, en el cual pues trabajamos en aspectos de determinantes sociales y de salud mental, de innovación en recursos sanitarios en atención primaria, innovación en nuevas intervenciones comunitarias, en investigación comunitaria también y en otros aspectos relacionados con la atención primaria. Nima me pregunta que cuántos caben en el Google Meet. Caben hasta 100, no hay problema, ¿vale? Bueno, pues la temática de esta jornada es la segunda jornada en la cual invitamos a asociaciones de vecinos, asociaciones de pacientes y todo nuestro interés es que la atención primaria se visualice también en su aspecto positivo, que es un aspecto de comunicación, es un aspecto también de visualización de nuestro trabajo, no solo asistencial, no solo duro, como a veces se nos quiere visualizar, sino también de nuestra faceta investigadora y en nuestra faceta de aportar mucho a la comunidad científica y a la sociedad en general, porque ya sabéis que la mayoría de nuestras investigaciones tienen una aplicabilidad directa y es por eso que tenemos mucho interés en mostrar estos resultados o estos proyectos en los que estamos trabajando a la sociedad. En este sentido, después de intentar hacer varias veces que una presentación o una jornada presencial en el Joaquín Roncal, como hicimos el año pasado, pues no nos ha quedado otro remedio que utilizar este formato, pues con el cual estamos también bastante contentos porque hicimos una difusión, empezamos la difusión el jueves pasado y vamos ya por más de 120 inscritos y más los que no se quieren inscribir, pero como es de libre acceso, pues está todo ahí. Bueno, es abierta a la sociedad como es la filosofía. Vamos a trabajar a lo largo de la semana con una serie de presentaciones que os vamos a colgar en la web de nuestro grupo de investigación y que podéis ver 1, 2, 3, todas las veces que queráis y que el objetivo de esto es que podamos trabajar de manera diferida en las preguntas que hagáis o en los comentarios que queráis hacer. Es un formato de presentación en forma de píldoras informativas en la cual con un lenguaje muy sencillo, porque muchos de los que estáis aquí no sois profesionales sanitarios, sino sois miembros de asociaciones de vecinos y miembros de asociaciones de pacientes, que para nosotros esto le da un valor añadido y nos parece fundamental. Entonces, vamos a trabajar con este formato, 8 presentaciones muy cortitas de 5 o 7 minutos de duración con los resultados o con los proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Los tendremos colgados, los colgaremos hoy después de esta sesión inaugural y podéis visualizarlos durante toda la semana. Y podéis ir haciendo comentarios, podéis ir preguntando cosas, podéis ir haciendo comentarios a los mismos e iremos haciendo un poquito de debate diferido. La jornada terminará o la semana terminará el viernes por la tarde y haremos un pequeño resumen de todo el resultado de este debate en diferido que vamos haciendo de nuestros proyectos de investigación y que os trasladaremos a todos los inscritos. Creo que no me dejo ninguna otra cosa, así que agradecer la implicación de la Red Española de Atención Primaria, perteneciente a SESPAS, de PACAP, que ha favorecido mucho su difusión, de la Red Española de Investigación de Atención Primaria, de RECIAP, que pertenece al Carlos III, y también de la Universidad de Zaragoza, a la cual pertenecemos muchos también de los investigadores, y del Instituto de Investigación Sanitaria, bajo cuyo amparo está sustentado este grupo de investigación. Grupo que, por otra parte, os animamos a que participéis en él con vuestros proyectos, con vuestras iniciativas y que vayamos creciendo y ganando solvencia y reconocimiento, que ya lo tenemos en lo que es en poner en valor a la investigación en atención primaria.
Bueno, los temas de los que vamos a tratar a lo largo de la semana pues son la modificación de estilos de vida en el tratamiento de la depresión, un par de proyectos relacionados con COVID, sobre depresión e enfermedades crónicas y las variables pronósticas, los recursos consumidos y los costes que ha supuesto para la atención primaria en la primera ola el COVID, el proyecto de evaluación de la participación y promoción de salud, las expectativas del usuario sobre la capacidad de respuesta en el sistema sanitario, los últimos avances en enfermedad celíaca, que tenemos aquí un investigador muy potente en este tema, un par de proyectos, el 7 y el 8, que surgieron el año pasado como proyectos que nos pidieron las asociaciones de vecinos y de pacientes. Concretamente, la Asociación de Pacientes con Linfedema nos pidió investigar sobre este tema y aquí tenemos unos pequeños resultados preliminares, y también la Asociación del Barrio, la Asociación de Vecinos de San José, nos pidió trabajar también en temas relacionados con su barrio y también nos hemos puesto en la tarea. Os quiero decir con esto que queremos interactuar con la sociedad en el fomento y en el trabajo de investigación que sea útil y de aplicabilidad directa. Hablaremos también de la perspectiva de género, de violencia de género de los estudiantes, muy apropiado en esta semana, del juego en la adolescencia, que tenemos también ahí una investigadora muy potente, y bueno, pues los determinantes personales y sociales en el desarrollo de las enfermedades crónicas, y también un ensayo clínico, ¿por qué no? Un ensayo clínico sobre infecciones urinarias en atención primaria, en el cual acabamos de entrar, y ya os contará la doctora Bartolomé Cruz, con una financiación de 84.000 euros. Bueno, todo esto pone un poco en valor todas las cosas que hacemos, no solamente aquí, sino en el resto de España, y ese es el objetivo. Y ya sin más preámbulos, pues os pasamos a presentar a Javier Segura, que yo lo tengo aquí fijo en la foto. No sé si lo veis todos bien. Pues muchísimas gracias, Javier Segura, porque es siempre un hombre fácil, porque es un aquí te pillo, aquí te mato. Y bueno, Javier para nosotros es todo un referente en promoción de la salud, es un médico de familia de las primeras jornadas de promoción de la salud, que ha trabajado mucho en promoción municipal. Bueno, Belén está in love con Javier, que lo sepas, Javier, que lo pone aquí en el chat. Y bueno, pues vamos a trabajar sobre su visión desde lo social y desde lo comunitario con la pandemia. Entonces, bueno, el objetivo es que Javier haga su exposición durante 30 o 40 minutos y luego pues abramos un pequeño debate entre las personas que estamos aquí, y la sesión va a quedar grabada porque el debate continúa a lo largo de la semana. Le instaremos a Javier para que se vaya metiendo un ratito por lo menos el miércoles y el viernes, para que vaya comentando, si queréis, a los comentarios que vayan surgiendo de las personas que no quieran hablar ahora o no hayan podido conectarse. Así que, sin más, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en la depresión del Valle del Ebro, nunca mejor dicho, en estos momentos. Y hoy no hace viento. Y bueno, pues contamos con toda tu sabiduría y expectantes de escuchar toda tu sapiencia sobre un tema tan bueno y tan nuestro como es lo social y lo comunitario en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Gracias, Rosa, por la presentación. Veo muchas gentes conocidas en las pantallas, otras no tanto, pero seguro que nos conocemos a través de Twitter, de a lo mejor de cursos, etcétera, ¿no? Y bueno, deciros que desde ese punto de vista, aunque llevo varios meses haciendo muchas actividades como estas, pues tengo que pensar que ahora mismo me dirijo a un público bastante cultivado, bastante ilustrado, bastante convencido de lo comunitario y de lo social, es decir, estoy predicando para la parroquia, con lo cual, bueno, me voy a relajar, ¿no? En ese sentido, ¿no? No tengo que hacer ningún tipo de apología sobre lo social y lo comunitario. Deciros también que no sé si os voy a enseñar algo, os voy a aportar algo. Voy a intentar nada más daros algunas reflexiones
que tienen que ver con la situación personal y el contexto en el que estoy. Algunos sabéis que después de estar 12 años en el Ayuntamiento de Madrid, dirigiendo un proyecto de reorientación comunitaria de los centros municipales de salud, fui cesado en diciembre por el nuevo equipo político municipal y he estado un año de transición hasta mi jubilación dentro de 2 semanas, lo anuncio oficialmente, o sea, paso a otra etapa en el que podía haber estado muy inactivo, muy tranquilo, pero la verdad es que la pandemia no me dejó, ¿no? Y eso supuso el que, bueno, pues me ofreciera, una de mis camisetas es la de epidemiólogo, y estuve trabajando en el ministerio con el equipo de Fernando Simón, con el CAES un tiempo y después con otras labores de asesoría y bueno, de mi nueva responsabilidad como vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Entonces, a raíz de eso he estado muy coronaviralizado, no sé cómo se dice, y muy preocupado en si esto iba a ser una oportunidad para nosotros y nosotras o iba a ser de nuevo una batalla perdida. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, cuando trabajaba de epidemiólogo de campo, siempre me gustaba pensar que los brotes, de alguna forma, lo que hacen es visibilizar situaciones que en periodos de no brotes están escondidas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la pandemia, si algo hay que resumirla, es una situación en la que se han visibilizado cosas que normalmente están escondidas, ¿no? Como podéis imaginar, esas cosas pasan desde las propias desigualdades sociales en salud, en que la pandemia al final, y si me da tiempo lo repasaremos, después de un periodo inicial en que parecía y se decía que el coronavirus afectaba a todas las clases sociales, al final y sobre todo en esta segunda ola se ha visto claro que eso no es así y que las desigualdades y la precariedad, tanto laboral como social, es un vector potente de transmisión. También se ha visto, y eso tampoco con esto descubro nada, porque he escuchado muchas presentaciones que inician diciendo que la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia las debilidades que tiene nuestro sistema sanitario. Entonces, lo sabéis perfectamente, lo habéis sufrido, lo hemos sufrido, como todo el proceso de recortes, de debilitación, fundamentalmente de la atención primaria y la salud pública, también de la hospitalaria, ha hecho que se pusiera más en evidencia cómo la salud pública es un valor, pero también esa salud pública minada que tenemos de alguna forma ha sido un lastre, ¿no? Para dar una respuesta. Desde ese punto de vista, también decir que bueno, era una oportunidad incluso para que aquellos que hablábamos que éramos salubristas y epidemiólogos y era muy difícil explicar qué era esto, pues parece que de pronto estamos de moda, ¿no? Es decir, a mí me llaman de vez en cuando como representante de AMASAP, las televisiones, las radios, y parece que ahora es muy sexy eso ser epidemiólogo, y todo el mundo ha hecho un curso intensivo de epidemiología, empieza a familiarizarse con conceptos como sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, etcétera, etcétera. Pero, y esa es la parte triste, sin embargo, después de todo este decalaje, de todo este, digamos, inmersión intensiva por parte de nuestra sociedad, de lo que es la salud pública y lo que es la epidemiología, a veces nos quedamos con la sensación de que no hemos ganado precisamente un espacio en este debate público. Y bueno, esto es lo que quería, más o menos, con esto podría acabar. Bien. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos allá, a ver si lo conseguimos. Bueno. Vale. Venga, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. Como intentaba decir, bueno, primero, tranquilos, mis antiguos alumnos, les tranquilizo, no voy a mostrar ninguna foto del Parque Sindical de Madrid ni de las batas a las botas. Esta es la única que probablemente conozcáis. La utilizo para intentar sintetizar una idea y es que las desigualdades sociales en salud atraviesan todas las causas o las principales causas
por las cuales la población, la ciudadanía acude a nuestros centros de salud, como la tensión alta, el colesterol alto, la diabetes, la depresión, etcétera, como se ve en esa gráfica de la derecha, en el que está la prevalencia de estos problemas crónicos está desagregado por clases sociales en una escala semafórica en el que el verde está la clase alta y en rojo la clase baja, y en el que se ve que hay un gradiente social prácticamente perfecto. Pero, sin embargo, como sabemos, esto normalmente no aparece porque en los registros sanitarios, clínicos, en general, no hay variables sociales. Por eso, a los epidemiólogos sociales nos gustan tanto los mapas, y por eso también, como sabéis, siempre me gusta poner el mapa de la izquierda, que es un mapa de esperanza media de vida al nacer por barrios de Madrid, por el cual en Madrid, tanto en hombres como en mujeres, siempre suele aparecer el mismo patrón geográfico, independientemente de los indicadores de salud que utilizamos, o casi independientemente. Y bueno, esto tiene que ver porque el lugar donde vivimos, como sabéis, no es un lugar sino es un lugar que tiene que ver con nuestra capacidad de pago. Bueno, que tiene que ver con nuestra capacidad de pago. Aquí os traigo dos mapas que seguramente conocéis. El de la izquierda es un mapa de renta per cápita por secciones censales, que son unidades muy pequeñitos. Sé que no veis casi nada, sin embargo, me gustaría que os fijarais simplemente en los puntitos rojos y en los puntitos naranjas, que, como veis, se concentran en la parte sur del municipio de Madrid, concretamente en una zona que prácticamente delimita una frontera, una raya de la desigualdad, que entra por el este, por la carretera de Extremadura, continúa por el trazado sur de la M30, que, como sabéis, es la carretera de circunvalación interior de Madrid, y sale por la carretera de Barcelona, ¿no? Y a su vez, los territorios, los puntitos que veis ahí en azul oscuro y azul claro, se corresponde con los territorios, digamos, ricos, es decir, en las unidades pequeñas donde vive la gente con mayor renta. Entonces, este patrón espacial que veis aquí en este mapa de rentas, si nos vamos a nivel de calidad de la vivienda, que es el mapa que tenéis a la derecha, también por unidades muy pequeñas, en el que se recoge en puntitos rojos y en naranjas aquellas unidades catastrales que tienen una baja calidad de la vivienda, y no solamente a nivel de hacinamiento, sino también de otros elementos. Veis que el patrón prácticamente se repite, es decir, aquellas zonas donde la vivienda es peor se corresponde con las zonas donde tenían la renta baja. Como veis, de nuevo, insisto en esto, es una línea que entra por aquí, por la carretera de Extremadura, sigue esa frontera sur de la M30 y más o menos sale por el oeste. Este mapa, quedaoslo en la retina y veréis luego, cuando veamos la incidencia acumulada de 14 días de coronavirus por barrios de Madrid, veréis que tiene bastante que ver. Bueno, el caso es que nosotros estábamos en nuestro proyecto de salud comunitaria muy empeñado en abordar esta realidad, esta brecha social que tiene un impacto sobre la brecha en salud, desde un abordaje comunitario y desde los límites que que existían en una red modesta, como era la red municipal de centros de salud comunitaria, pero siempre también llevando esta bandera a lo que se hacía o a lo que se hace desde la atención primaria y desde otros espacios comunitarios. Y en este juego de lo que se veía y no se veía en cuanto a las desigualdades sociales, vino la pandemia, vino el confinamiento, vinieron estas imágenes de Madrid con las calles vacías y esta idea de que todos estábamos dentro de casa, todos estábamos enfrentarnos a un enemigo, y ahí empezaban esta terminología militar,
o bélica y que era un enemigo común en el que todos parecía que nos enfrentábamos también en las mismas condiciones. Desde el principio esto se vio que no era así, es decir, de hecho la experiencia de confinamiento fue la primera experiencia en la que se vio esta brecha. Ahí está esta viñeta de Carlín, de que no todas las cuarentenas son iguales, y en los que se vio estas diferencias en uno de los bienes privados que en ese momento eran más importantes para enfrentarnos a este reto que era la pandemia, que es la vivienda, ¿no? Bien, de todas formas, en este momento, más que fijarnos en nuestra vivienda, eran las primeras semanas, nos fijábamos en cómo estábamos equipados a nivel de nuestra sanidad, a nivel de nuestra sanidad pública, para enfrentarnos a este reto. Fue un momento también en el que aparecieron otra vez, como decía al principio, cuál era nuestro modelo de respuesta, cuáles eran nuestras debilidades a la hora de enfrentarnos también en épocas no epidémicas, no pandémicas. Como sabéis, nos dimos cuenta, por una parte, que aquel quédate en casa era un lema simplista, en el sentido que no todos tenían la misma oportunidad de cumplir ese confinamiento. Y, por otra parte, también nos dimos cuenta que aparecía una épica en el que no solamente el hospital y todos los recursos alrededor del hospital, ¿no? Los ventiladores mecánicos, las UCIs, etcétera, era lo fundamental en ese momento, es lo que aparecía en primer plano y también estaba, lógicamente, en un primer plano de nuestras preocupaciones, sino también en la forma como abordábamos esta atención, tanto en el medio hospitalario como fuera, nos daba la sensación a algunos que dejaba en evidencia la falta de la ética de los cuidados comunitarios. Esa importancia a la empatía, al cuidado, al considerar el contexto de cada persona que habíamos también cultivado en el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados y que criticábamos que faltaba por ser considerado suficientemente dentro de nuestro sistema de atención, no solamente sanitario, sino la forma como administrábamos desde la administración pública y desde otros entes, ¿no? También os acordáis, es la época en el que no solamente había ese lenguaje bélico, salíamos a aplaudir en nuestros balcones a los héroes y las heroínas de la sanidad hospitalaria, y en el que aparecían esas conferencias de prensa del Ministerio de Sanidad con los militares, con la Guardia Civil al fondo. El caso es que en ese primer momento, cuando lo importante eran en los hospitales, los espacios medicalizados como IFEMA, en el caso de Madrid, que fueron de alguna forma puestos en pie gracias a un drenaje de los recursos de atención primaria, creíamos que, bueno, que era una situación provisional que probablemente estuviera justificado para poder tener esa capacidad de contención de una situación que no nos la esperábamos. Pero la realidad es que esa desmovilización de la atención primaria, una vez que pasó esta primera ola y que bajó la incidencia y empezamos con la desescalada, vimos que iba más allá, ¿no? No solamente en el caso de Madrid, no es en el caso de Aragón, se cerraron decenas de centros de salud, sino que muchos de los centros empezaron a funcionar en un modo totalmente diferente, ¿no? Prácticamente con las persianas bajadas, con retenes mínimos y en el que había miedo al contagio, en el que poco a poco el modo presencial se convirtió en el modo excepcional de atención. La atención telefónica empezó a tomar cada vez más protagonismo y en el que las barreras de acceso a esta sanidad fueron cada vez mayor y que incluso en el proceso de los siguientes meses, como decía al principio, esta situación no revertió, sino que en algunos sentidos fue a más, ¿no? Lo mismo que ocurría en la atención primaria de salud, ocurría en la atención social primaria, ocurría también en la red de salud mental y ocurría casi en toda la administración pública, todo tipo de tramitaciones que tenías que hacer, tanto a nivel de empleo como de prestaciones sociales. Cada vez había
más dificultades de acceder. Es decir, de alguna forma, digamos que la institución tenía miedo, la institución se cerró, la institución se encastilló y hizo más difícil incluso dar las prestaciones que habitualmente aportaba y en un momento de mayor necesidad. Siempre insisto al decir esto, que esto no es ni mucho menos ninguna crítica a los profesionales de estos centros que tuvieron que tener una redoblar su dedicación porque trabajaban y trabajan en una situación de mayor dificultad. Muchas personas fueron a casa a teletrabajar, tuvieron que hacerlo en unas condiciones muy complicadas o incluso atender desde esos dispositivos que estaban blindados y que en el que las llamadas no entraban y que los profesionales de dentro tenían que utilizar sus propios teléfonos particulares, móviles, para poder comunicar de forma muy dificultosa con el exterior. Lo mismo ocurrió con los trabajadores, trabajadoras sociales, en el que, aunque los dispositivos de servicios sociales estaban cada vez más con un peor acceso, no quería decir que ellos y ellas no hacían todo lo posible para que esta situación tan frustrante pudiera abarcarse. Pero la realidad es que la institución se cerró, la institución se encastilló y los profesionales cada vez estaban más frustrados y no solamente protegidos ante el peligro exterior, pero una mezcla entre protección y frustración. Todo eso en un momento, como decía al principio, en que las necesidades sociales aumentaron las situaciones de pobreza, de desigualdad, de necesidades de poder cubrir lo más elemental. En un primer momento fue cuando esas redes vecinales de apoyo que existían de antes por diferentes dinámicas, en Madrid por el 15M, por los desarrollos de las asociaciones vecinales, de determinados grupos, en aquellos barrios, sobre todo barrios populares, donde esas redes existían, tuvieron que despabilarse, tuvieron que organizarse, tuvieron que tener sus protocolos de protección para poder ayudar a los vecinos y vecinas que estaban en más necesidad. Más adelante, cuando evolucionó la pandemia, cuando vino la desescalada, es cuando aparecieron, visteis en Madrid, supongo que también en Zaragoza, se visibilizó esta situación de pobreza, aparecieron las famosas colas del hambre, y en donde esas redes vecinales de apoyo, que al principio a lo mejor funcionaban para llevarle el medicamento o ciertos alimentos a personas muy concretas, ¿no? De pronto nos encontrábamos con un número muy importante de familias que no tenían lo más básico para poder llevarse a la boca, y es cuando aparecieron las despensas comunitarias. Ahí a la izquierda tenéis el ejemplo de una en la que ayudé de voluntario. En el centro tenéis una relación de diferentes redes vecinales de apoyo con sus cuentas corrientes para hacer las transferencias. Bien, otra de las cosas en que también la pandemia puso en evidencia es la dificultad que tiene nuestro sistema, digamos, de cuidados, o nuestro sistema sanitario, y también nuestra administración, de desarrollar esa ética del cuidado. Muy en un primer momento, cuando había esa situación de sobrecarga de las UCIs, cuando había esa escasez de recursos críticos, de ventiladores, se vio también de que no había criterios éticos compartidos para seleccionar a quién se le daba el acceso a un ventilador mecánico, a pesar de que había más demanda que oferta, ¿no? Fue un momento también en el que se echó de menos esa formación en bioética, en poder tener protocolos compartidos, en tener protocolos incluso en el que la profesional sanitario pudiera saber cómo registraba esas decisiones, cómo informaba al paciente y a los familiares de esas decisiones. También se vio en el otro aspecto, digamos, de la debilidad de la ética del cuidado, fue la dificultad que nuestro sistema afronta la buena muerte y el duelo sano, ¿no? Es decir, ¿sabéis esas situaciones tan terribles que ocurrieron de personas que murieron solas,
de familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos y en el que el duelo patológico fue y sigue siendo un riesgo muy importante. Tenéis a la derecha una infografía en la que colaboré cuando estuve trabajando con las compañías de promoción de la salud del Ministerio sobre cómo afrontar el duelo en tiempos del coronavirus. Otro elemento también fundamental que se desveló con la situación de pandemia fue la gran crisis que tiene nuestro modelo de cuidados de la vejez y del final de la vida, ¿no? Como sabéis, en Madrid y los Cuidados trabajábamos el proyecto de prevención de la soledad no deseada y en el que vimos cómo esa soledad no deseada, que tiene también un gradiente social, no solamente se hizo presente en las personas mayores que vivían solas en su vivienda habitual, sino esa soledad tan terrible que se dio en la residencia de personas mayores. No voy a insistir sobre este tema, en el que conocéis perfectamente, pero sí que hay que señalarlo, que forma parte de estas cosas que se evidenciaron, de que se visibilizaron mejor durante esta pandemia, pero que, insisto, estaban ahí y siguen estando ahí, por desgracia, y son elementos fundamentales para abordar. El caso es que, ya que estamos en un foro de atención primaria, la atención primaria sabía lo que tenía que hacer, hizo por ejemplo, el PACAP, como sabéis, y algunos de los que me estáis escuchando participasteis de esto, hizo una checklist de la comunitaria en tiempos del COVID-19, qué es lo que había que hacer para utilizar este enfoque comunitario a la hora del trabajo en los centros de atención primaria, pero la verdad es que la distancia entre lo que había que hacer y lo que se podía hacer cada vez era mayor. Ese modelo de respuesta de atención primaria que al final se dio en la práctica fue el modelo, digamos, más biomédico, más individualizado, digamos, más incluso inhumano, en el que era complicado el mirar a los ojos, en el que la continuidad de los cuidados con la precariedad laboral y con con la descapitalización de la primaria antes de la pandemia era evidente. En esta situación, la verdad es que no se aprovechó para reforzar la primaria y para poder dar una atención de calidad. Y cuando digo calidad no es como lujo, sino que era una situación en la que exigía más que nunca ese abordaje social y comunitario, sino que fue todo lo contrario, es decir, se pauperizó más todavía la posibilidad de dar esa respuesta social y comunitaria. Cuando hablo de esto, también incluyo la decepción o, digamos, la pena de que no solamente fue la hospitalaria, la primaria, sino también la propia salud pública, la propia epidemiología, en vez de aprovechar la oportunidad, como decía antes, de dar una respuesta más de epidemiología social, fue cada vez una epidemiología como la que a veces utilizo esa imagen de la izquierda, en el que es un epidemiólogo pegado a su ordenador, enraizado, en el que la mayoría de las intervenciones, entre ellos el rastreo, el estudio de contactos, se realizaron de una forma centralizada, deslocalizada, desde call centers, probablemente también porque la penuria de recursos fue muy importante, pero la realidad es que esta forma de hacer epidemiología contribuyó también a un abordaje muy simplista en el que, por ejemplo, se recomendaba el confinamiento a las personas que eran positivas o a sus contactos, pero no se podía ir mucho más allá de eso, es decir, no había una posibilidad de contextualizar las posibilidades reales que tenían las personas, las necesidades que tenían a nivel habitacional, a nivel social, para seguir ese confinamiento. Y bueno, cuando digo salud pública, no solamente es epidemiología, es también promoción de la salud, educación para la salud. También vimos que fue una respuesta en muchos sentidos muy basada en el mensaje, en la campaña de comunicación, en las infografías, en la que la posibilidad de hacer ese otro tipo de promoción de la salud, más sobre el terreno, más comunitaria, que quiere representar esa foto de arriba, que es una imagen de una intervención en la colonia experimental de Villaverde con nuestros profesionales del Centro Municipal de Salud Comunitaria de Villaverde, con los artistas que nos apoyan, en el que
la información, digamos, ese saber técnico es confrontado con el saber popular y con las condiciones reales para poder hacer cambios de conductas, etcétera. El caso es que, bueno, llegamos al final, cuando vino la segunda ola, igual que en la primera, en el caso de Madrid, el patrón espacial no fue tan claro, probablemente porque los hospitales, los centros sanitarios y las residencias jugaron un papel importante en el vector, como vector de transmisión, y entonces los sanitarios y el personal sociosanitario, muchos de ellos no vivían en la zona sur, sino en la zona norte, lo cual contribuyó a difuminar un poco este patrón al que estábamos acostumbrados. Sin embargo, cuando vino la segunda ola, apareció claramente el patrón que veis aquí, que si os acordáis, y, o sea, si os fijáis concretamente, perdón, en los barrios, son zonas básicas de salud, pero prácticamente equivale a barrios. Si veis aquellas que tienen un tono más oscuro, son aquellas en que la incidencia acumulada era mayor, incluso mayor de un 1%, y como sabéis, como en el caso de Madrid, aparecían los barrios que estaban al sur de Madrid, al sur de esa línea de la desigualdad que os decía al principio, pero también los municipios del área metropolitana, la parte sur, que también normalmente son los municipios que tienen rentas más bajas. Es decir, lo que estaba velado, de alguna forma, se desveló y apareció. La cuestión es, por parte de las autoridades, cómo interpretaban estas imágenes, es decir, cómo se interpretaba que había una mayor incidencia en algunas zonas de Madrid y no otras, ¿no? Los que trabajábamos, los que conocíamos muy bien esta brecha, sabíamos que había dos elementos fundamentales, ¿no? Uno de ellos era el trabajo y otro la vivienda. El trabajo tiene que ver, está bien reflejado en esta gráfica que tenéis aquí, que es una distribución del teletrabajo por nivel de ingresos previos a la crisis, en el que en verde está el porcentaje de personas en cada estrato de ingresos que teletrabajan y en rojo, que no teletrabajan y en rojo los que teletrabajan. Como veis, en los estratos de renta superiores, por encima de 5.000 euros, el 73% de las personas teletrabajan en Madrid, pero si nos vamos hacia abajo, en los estratos por debajo de 1.000 euros, nada más el 13% teletrabajan y los de menos de 500 euros mensuales no teletrabaja ni Dios, por hablar en plata, ¿no? Entonces, bueno, el elemento de la exposición en el trabajo presencial era un elemento fundamental que se vio también cuando cogías el metro, cogías los transportes públicos. Las personas que aparecían que aparecen en esos transportes públicos eran aquellas ocupaciones que en el momento inicial de la pandemia, la primera ola, llamamos trabajadores esenciales, que coincidían además con los trabajadores más precarizados, es decir, trabajadores de reponedoras y cajeras de supermercados, trabajadores de la hostelería, del transporte, del reparto a domicilio, de la construcción, de la agricultura y de los cuidados domésticos, en el que el gradiente social en el riesgo de contagio era bastante claro. El elemento trabajo era uno de ellos, el otro era el elemento habitacional, el elemento que tenía que ver con la vivienda, y en el que vimos cada vez de forma más clara que, como os decía al principio, cuando se recomendaba a algunas personas, a algunas familias, el confinarse, no tenían las condiciones para confinarse. Esto, de alguna forma, está representado en estas imágenes que tenéis aquí, en el que antes de la pandemia, pero la pandemia ha avanzado más un fenómeno, en muchos barrios de Madrid, me imagino que en Zaragoza también, cada vez hay más personas que ya no viven en pisos, sino en habitaciones. Es decir, la crisis ha hecho que o tengan que realquilar habitaciones o personas tengan que alquilar esas habitaciones para poder sobrevivir y ya no viven en pisos. Eso está representado en estos cartelitos o las farolas de una calle, de un barrio popular de Madrid, de Tetuán, en el que veis que hay anuncios de que se alquilan habitaciones. Esto tiene no solamente connotaciones
de cara a las desigualdades de la vivienda, sino también incluso en la alimentación, ¿no? Estas imágenes me las ha proporcionado un amigo que regenta una despensa comunitaria en este barrio, en el que no solamente me dio la alerta sobre este fenómeno que estaba ocurriendo ahí, sino otra cosa, y es que los que viven en habitaciones tienen un derecho limitado a la utilización de la cocina, ¿no? La cocina se puede utilizar durante media hora como máximo, durante determinados tiempos, y eso hace que las personas ya no puedan cocinar, ya no puedan guisar, ya no, en estas despensas, por ejemplo, ya no se quieran los garbanzos y las legumbres porque necesitan un periodo de cocción muy superior al que se dispone cuando se vive de esta forma. Es decir, con lo cual el tema del hacinamiento va unido también a la inseguridad alimentaria y a la mala alimentación. El tema de la precariedad no era nueva, como sabéis, empezamos, o sea, la idea de la precariedad como motor de transmisión, sobre todo vosotras allí en Aragón lo visteis durante el mes de julio y agosto, en el que aparecieron los primeros brotes en temporeros y en mataderos que claramente estaban asociadas a las condiciones de trabajo y de vivienda de estas trabajadores de la agricultura y de esta industria cárnica. Pero probablemente cuando se veía, se pensaba que era una cuestión ajena a nosotros y que correspondía a estas personas que venían de África o que vivían en unas condiciones que no eran las que las personas normales podíamos tener. Pero la realidad es que a medida que fuimos teniendo más información y, por ejemplo, la información sobre qué personas habían muerto durante la primera ola según ocupación, nosotros no la teníamos porque tenemos ese déficit en nuestro sistema de información de mortalidad, pero, por ejemplo, había países como Reino Unido que sacaron como conclusión que las personas que murieron en la primera ola, concretamente entre marzo y junio, fueron los grupos ocupacionales más precarios, menos calificados, es decir, aunque por supuesto también médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, también se habían afectado de forma importante. Quien realmente había muerto, curiosamente, eran las profesionales, los obreros, las obreras, que no eran, que eran precisamente las que tenían peores condiciones. En el caso de los hombres, que fueron los que más afectaron en el Reino Unido, eran, por ejemplo, y lo tenéis en el gráfico de la izquierda, eran significativamente mayor en las personas, en los varones que cuidaban a otras personas o ciertas ocupaciones elementales como los trabajadores de la industria, de la construcción, los guardias de seguridad, los choferes tanto de autobuses como de taxis. Y un elemento fundamental que intenta recogerse en el gráfico de la derecha es que, aparte de la exposición, que no se pudo demostrar claramente, un elemento fundamental fue la clase social. Es decir, los trabajadores que vivían en las zonas con el quintil más bajo de deprivación eran aquellos que tenían unas tasas más altas. En el caso de las mujeres, también, sin embargo, la profesión o el grupo profesional en que fue significativamente mayor fueron todos los que tenían que ver con el proceso de cuidado, tanto a nivel domiciliario como a nivel de instituciones residenciales. Y de nuevo, como dice el gráfico de la derecha, claramente era mayor en aquellas mujeres que vivían en zonas más deprimidas. La precariedad ha seguido ahí. Quiero también llamar la atención, un estudio que se hizo hace poco en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, son las trabajadores de cuidado auxiliar de enfermería las que tienen una afectación más grande, una tasa de ataque más grande cuando se hacen cribados, y que este porcentaje de positividades en este grupo profesional parece que tiene una correlación bastante clara con las positividades en los residentes, ¿no? Es decir, es otro elemento más en el que la precariedad está ahí y que es un elemento que tenemos que tener en cuenta si queremos ser eficaces en cuanto al control de la transmisión comunitaria.
No voy a insistir en que cada vez tenemos más datos, sea en Nueva York, sea en Bogotá, sea en Madrid, en que la desigualdad social es un potente vector de transmisión del coronavirus y que hay que tenerlo en cuenta. Voy a pasar esto muy rápidamente porque creo que me estoy pasando de tiempo. Es decir, que cada vez está más claro, y este documento de la OMS-OPS lo subraya, es que tenemos que tener en cuenta en cualquier estrategia de afrontamiento de la pandemia, no solamente las inequidades previamente existentes, sino la idea de cualquier medida que tomemos de salud pública va a tener mayor dificultad de ser cumplida en el caso de las clases sociales más débiles, con mayor vulnerabilidad social, pero también que las propias medidas tienen una serie de efectos secundarios, efectos no deseados, tanto directos como indirectos, que son más evidentes en las clases sociales bajas. Y finalmente, que como sabemos, la severidad y la letalidad de las infecciones es mayor cuando va acompañado de unas comorbilidades como la diabetes, la obesidad, etcétera, que también tiene un gradiente social, por lo cual, bueno, pues la verdad es que las clases sociales bajas, tanto por exposición como por vulnerabilidad social y como por comorbilidad, tienen todas las papeletas para sufrir más de esta pandemia. Siendo una situación, digamos, tan compleja en el que los elementos sociales y los elementos, digamos, comunitarios juegan un papel tan importante, sin embargo, nos hemos encontrado que la respuesta que se ha dado a esta situación compleja no ha sido una respuesta compleja, sino en muchos sentidos ha sido una respuesta simple, simplificadora, que de alguna forma también forma parte de ese modelo que denunciábamos antes de la pandemia, que insistíamos en el que tenía, para ser eficaz, no solamente desde una cuestión ideológica, de ser más sensible o menos sensibles a las injusticias sociales, sino incluso desde un punto de vista técnico, que si queríamos ser eficaces para disminuir la carga de enfermedad y de muerte prematura, teníamos que tener en cuenta todos estos elementos. La realidad es que hemos visto que la Administración ha hecho respuestas muy simples, yo lo he bautizado como simplezas pandémicas, que han ido desde dar respuestas como hacer test masivos convocando a la población vulnerable por SMS, hasta, bueno, pues hacer medidas que son pueden ser como muy impactantes, como era el test serológico a todos los docentes, pero que tenían estaban basadas en pocas evidencias científicas, ¿no? Había luego la sorpresa, por ejemplo, de por qué nada más el 30% de la población que era convocado a estos test masivos realmente aparecía, ¿no? Y bueno, luego había una interpretación de las razones de esta inasistencia, ¿no? Yo siempre he reivindicado de que había otra forma, otras alternativas de llegar a las personas que tenían sus necesidades, de identificar estas necesidades y de poder darle solución. A veces he utilizado esta fotografía de la derecha, que son unas educadoras sociales del Ayuntamiento de Reus, recorriendo las calles para informar sobre las medidas y también para recoger esas necesidades, pero que también que sepáis, que lo he dicho, no sé si con razón, que un modelo era la intervención que hicisteis algunas de vosotras en el barrio de las Delicias, en Zaragoza, como un ejemplo de intervención compleja. Luego me diréis si es así, si tengo que seguir utilizando este ejemplo o no fue tan así. Bien, el caso es que la simpleza no solamente era por lo que se hacía, sino también por el análisis que se hacían de esas diferencias, es decir, el poder explicar por qué había esas diferencias en esos mapas o por qué estaba habiendo una nueva transmisión comunitaria. La respuesta que se dio fue muchas veces una estigmatización, no solamente de los jóvenes, sino de los grupos sociales, poniendo mucho el foco
en el ocio irresponsable y menos en otros elementos estructurales, ¿no? Al final, eso ha hecho que creamos que si se hace un análisis estigmatizador, culpabilizador, que tenía que ver exclusivamente con las conductas individuales, la respuesta entonces es muy securitaria. Y sin embargo, no se tenían más en cuenta elementos más estructurales como era la debilidad de los servicios públicos y la necesidad de reforzarlo. Esto es lo que representan las dos viñetas que os traigo aquí, ¿no? En la izquierda es la del roto, que dice, viven hacinados, viajan en transporte atestados y comen mal, los pobres no se cuidan, que de alguna forma representó lo que por parte de algunos de nuestros dirigentes regionales dijeron de que había una mayor incidencia en algunos barrios del sur de la capital por los modos de vida más que por las condiciones de vida, ¿no? Y eso hizo, bueno, pues también en la viñeta que tenéis de la derecha de José Ramón Mora, que en el que alguien dice, pues no me explico lo que ha podido fallar, ¿no? Cuando, como veis, ante un despliegue de recursos policiales y patrióticos con las banderas y en el que es excepcional ese sanitario que aparece ahí. Por cierto, también hay, esta imagen también da una idea de cuál es el imaginario público, ¿no? A mí me gustaría, aparte de denunciar de que había pocos sanitarios, que también que aparecieran otro tipo de profesionales que tenían más que ver con lo comunitario, con esas batas, no solo, o sea, con las botas, no solamente con las batas, pero esto ni siquiera cabía en el imaginario popular, ¿no? Es decir, claramente lo que se denunciaba es que faltaban sanitarios, y faltaban, de hecho, ¿no? Bien, dicho esto, voy también muy rápido. Se vio también la falta de recursos a nivel de los famosos rastreadores. Se dio una respuesta en la que nada más podían rastrear determinados profesionales y como no había, pues no había rastreadores. Ahí tenéis esa viñeta idígoras que aparecen dos personas mayores en un ambiente rural. Dice, por allí viene Sonsoles, la hija de Romualdo, el de la calle ancha que tuvo un lío con María, la nieta del pescadero, el que se divorció de Maricruz, la pobre. Y dice, si no tienen rastreadores es porque no quieren. Es decir, efectivamente hubo ofrecimientos importantes de tanto profesionales como menos profesionales de poder unirse a ese déficit de rastreo, no solamente en Madrid, sino en otros sitios, que no fue considerado. Lo que tenéis a la derecha es una propuesta para la incorporación de trabajadoras y trabajadores sociales sanitarios en la detección temprana, rastreo y abordaje de las trabajadoras sociales sanitarias de Andalucía que están todavía esperando respuesta, que yo sepa, a la misma. Es un ejemplo, podía haber traído lo de otro grupo profesional, pero la realidad es que la respuesta, curiosamente, en vez de ser una oportunidad, como decía al principio, de reforzar tanto la atención primaria como la salud pública, inexplicablemente o explicablemente, depende de cómo lo queramos ver, no se ha aprovechado esta oportunidad y, por ejemplo, aquí en Madrid seguimos denunciando cada 2 por 3 que los niveles de rastreadores que tenemos realmente es un problema para poder controlar bien la transmisión. Aparte de las simplezas, ha habido un efecto arrastre de las simplezas, ¿no? Es decir, cuando acabó la pandemia, perdón, cuando acabó la pandemia, cuando acabó la primera ola y acabó la desescalada, fueron las comunidades autónomas las que se encargaron de responsabilizarse de las medidas y hubo como una especie de competición para ver quién tenía medidas más contundentes ante esa presión que sentía el político, la política de turno ante su población, que le exigía tomar cada vez medidas más contundentes o más eficaces. Igual que ahí aparecía como el examen sorpresa de las medidas para frenar la pandemia entre Francia y España, podéis sustituir Francia y España por las comunidades autónomas. Ha habido todo tipo de medidas que la ha iniciado una comunidad autónoma, la ha seguido el resto y luego ha sido muy difícil echar atrás, ¿no? Desde la propia uso de la mascarilla en la calle, aunque se cumplieran las distancias de seguridad, que empezó Cataluña y siguió el resto, hasta el toque de queda, hasta cualquier otra medida, ¿no? Decir que, bueno, que
Yo no niego que el ocio es un elemento importante, la transmisión, que el ocio irresponsable también puede serlo, pero la realidad que tenemos también, y ahí también hay un déficit en esa epidemiología que os decía al principio, es que la información epidemiológica que tenemos es muy escasa. En el caso de la Comunidad de Madrid, el 75% de los casos, los brotes, no se conoce el ámbito de exposición, y cuando se conoce realmente lo que es la parte del ámbito social, representa un 30% aproximadamente, y el resto, el 70%, son otros ámbitos. Desde ese punto de vista, estamos tomando medidas desde una cierta ceguera y basado en sensaciones, en vídeos que aparecen en la televisión, en los medios, sobre fiestas clandestinas, sobre gente joven en la calle, pero no sabemos si son la excepción o son la regla. Y en este contexto se toma una serie de medidas también de simplezas que desde luego no están basadas en ninguna evidencia científica. Uno de ellos fue el cierre de los espacios públicos, los parques, las plazas, etcétera, ¿no? Para que no se hiciera esos botellones, esos ocios irresponsables. Incluso se acabó con el cierre de los peligrosísimos parques infantiles. Y ahí también, sin tener en cuenta que el espacio público no es lo mismo para barrios populares, como en este caso siempre se pone de ejemplo Vallecas o Villaverde, en el que precisamente ese espacio público es el compensador de las desigualdades del espacio privado, de la vivienda, que en barrios más ricos, en el que, bueno, tienen otras posibilidades sus habitantes de tener este equipamiento y estas zonas verdes, deportivas, que no dependen del espacio público. Finalmente, y con esto acabo, decir que también ha sido una pandemia en la que la comunicación, hay que ponerla entre comillas, ha sido una comunicación muy de arriba abajo, en el que ha fallado también la escucha, el cruce ese de saberes que decía al principio, en el que si hablamos desde la visión de lo comunitario, la participación para tomar medidas, para analizarlas, ha brillado por su ausencia. Esto lo hemos visto en los barrios populares de Madrid, en el que los representantes vecinales y sindicales se quejaban de que no les habían consultado para poder analizar esa situación y para poder tomar medidas que realmente tuvieran sentido. Eso ha hecho que cuando se toman medidas sin participación no se puede pedir que haya una complicidad comunitaria de las poblaciones ante esas medidas. Es decir, la complicidad prácticamente ha sido inexistente. Y lo que sí ha habido es un garigay, ha habido una transmisión de información en ámbitos, en una situación muy polarizada políticamente y también socialmente, en el que al final ha habido bastante confusión de qué medidas se tomaban, por qué se tomaban y cuál tenían sentido y cuál no tenían sentido. De tal forma, como dice esta viñeta de Mafalda, dice, el que no haya entendido que levante la mano, dice la maestra, levanta la mano, nuestro famoso Manolito, y dice la maestra, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora nada. Es decir, esa sensación de no entender nada ha estado en una parte importante de nuestra población y ha sido un terreno abonado para todo tipo de reacciones, desde reacciones de personas de clases altas que no querían someterse a una serie de medidas que creían que no les correspondía a ellos o a ellas, hasta negacionistas, en el que de alguna forma se ha mezclado todo tipo de reacción y de desconfianza hacia las medidas oficiales, de tal forma que al final, después de todo esto, después de todos los esfuerzos que se han podido realizar de diferentes instituciones y ámbitos profesionales sobre qué cosas debíamos tener en cuenta y qué cosas no, es decir, cuáles eran las medidas de protección adecuadas, qué sabíamos sobre la pandemia, cómo podíamos afrontarla. Al final tenemos el resultado como esta encuesta que salió hace una semana en El País, que para mí es descorazonadora, en el que se pregunta cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la COVID cree que es cierta, y vemos que un 64,9% de los y las españolas
creen que es un virus creado en el laboratorio y un 40,3% creen que existe una conspiración detrás de las vacunas. Pero no sé si me preocupa más esto, como dije en un tuit, o me preocupa más los resultados de esta segunda pregunta, en el que se les pregunta a los entrevistados si participarían en actos de protesta y un 53,5% dirían que no participarían nunca en actos de apoyo a la sanidad pública. Es decir, ¿qué ha pasado con aquellos aplausos a las 8, con estos héroes de nuestra sanidad, para que haya una desafección no solamente hacia las autoridades políticas, sino también una falta de empatía con la situación de los profesionales de la sanidad? Bueno, lo dejo aquí. Perdonadme que al final me he enrollado mucho más de lo que quería y espero que haya algo de tiempo para que podamos hablar. Pues muchísimas gracias, Javier. Una exposición, como siempre, que nos abre luces y nos aporta datos basados en tu estudio y en vuestro trabajo sobre cómo está la situación, ¿no? No sé si alguno va a querer hablar por ahí, de estos que siempre están en el Twitter, Nima. Yo tengo alguna cosa que me ha surgido, pero si queréis, bueno, yo por abrir un poco el fuego, si queréis alguno podéis comentar por chat alguna cuestión que queráis y a mí, bueno, me surge como... Rosa, el que quiera hablar también, hay una opción que pone levantar la mano sí, también, y se puede ir atendiendo, ¿vale? Vale, también podéis levantar la mano. Yo lo que me planteo es, con esto de los mensajes simplistas, que a mí me parecen como ahora, que se están repitiendo ahora, ¿no? Como, venga, bueno, cuando salía el presidente del gobierno todos los días y Simón y dando datos y venga, salimos todos de esta Podemos y quédate en casa, vamos a salir juntos y tal, y ahora está, ponte la vacuna de la gripe, sí, vacúnate de la gripe y ahora venga, que ya está la vacuna, que ya vamos a empezar ¿A ti no te parece que esto es como más unas ganas de bueno, no sé cómo salir de esta y voy a mandar mensajes simplistas positivos para que la población se tranquilice, pero igual tiene el efecto contrario? Bueno, yo no tengo nada en contra de las campañas publicitarias, o sea, la aplicación de la tecnología para hacer campañas, de animar, en este caso, lo que tú dices, animar a la gente a vacunar. No tengo nada en contra de las infografías, y hay infografías que están muy bien, etcétera, pero nosotros sabemos en promoción de la salud de que eso no basta. Es decir, que para que esas campañas lleguen a la población, tiene que haber una acción a nivel capilar de la red que está en el territorio y no solamente me refiero a la red de atención primaria, me refiero a la red de la enseñanza pública, a la red a la red de las propias organizaciones ciudadanas, ¿no? Y eso exige un trabajo que complementa lo anterior. Cuando no existe, cuando lo que llega nada más llega a través del telediario, de la campaña de publicidad, el complemento que hay a eso son los grupos de WhatsApp, son en este mundo atomizado y en este mundo polarizado políticamente, es muy difícil ahí poder cribar la información que tiene una cierta base técnica, científica, ¿no? Y qué información tiene que ver con las opiniones, ¿no? Entonces, en esta situación en la que precisamente porque ha faltado lo otro, ha faltado una acción más comunitaria, más compleja, creo que ha sido un campo abonado precisamente para que todos estos movimientos negacionistas en el que el movimiento antivacuna está muy presente pueda medrar, ¿no? Yo creo que eso explica los resultados de la encuesta que compartía con vosotros al final. Es decir, efectivamente, Rosa, si se quedara nada más en eso, pues vamos a volver a sufrir de alguna forma la consecuencia de ese simplismo, ¿no? Pero lo ideal sería que ese esfuerzo
a nivel, digamos, del gobierno central y de las comunidades o los ayuntamientos fuera acompañado, insisto, de una acción más de base, más comunitaria. Bueno, aquí Javier Delgado nos propone, ya te nombra consejero de Sanidad y de Acción Social y te dice, bueno, ¿qué acción comunitaria propondrías? No, esto de nombrarte te lo he nombrado yo, pero Vale. claro, visto este debate, claro, de la segunda oleada, tú mismo has comentado que tampoco hemos aprendido cosas y otras no las hemos aprendido. Y tú muy bien enfocas la vía de salida hacia soluciones de base, de redes de tejidos, no solamente de servicios públicos, sino también de redes comunitarias. Y Javier pregunta, ¿tú qué acción comunitaria propondrías como fundamental? Bueno, de alguna forma lo he intentado por lo menos exponer. Yo creo que un elemento muy importante para hacer un control de la transmisión comunitaria es hacer un buen análisis. Si realmente creemos que las desigualdades y la precariedad es un factor potente en la transmisión que explica en parte, o una parte muy importante de, por ejemplo, esta segunda ola, ¿no? La respuesta tiene que ser coherente con respecto a esto. Es decir, desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando hablamos de rastreos, aunque en Madrid, aunque la Comunidad de Madrid contratara al final los 2.000 o 2.500 rastreadores que siempre hemos dicho que son fundamentales para aquí, si esos rastreadores siguen sentados en call centers y o en los servicios de salud pública centralizados y no se acercan a ver las necesidades concretas que hay para que una persona se aísle, ¿no? Realmente el abordaje de la pandemia, en este caso del estudio de contacto, será igual de malo o igual de frágil. Es decir, podemos acertar en un momento determinado, sobre todo, yo creo que en el caso de Madrid, las personas se han asustado y han cambiado sus hábitos, pero realmente no hemos abordado ese elemento. Y lo mismo ocurre a nivel del factor trabajo. Si creemos que la precariedad laboral es un elemento fundamental, tenemos que evitar que haya presentismo laboral, es decir, tenemos que evitar que los trabajadores y trabajadoras vayan a trabajar a pesar de estar enfermos por el miedo a perder el trabajo. Y eso significa también una inversión a nivel de no solamente, por supuesto, las medidas de apoyo social y laboral, que tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con los ERTES, tiene que ver con el seguro de desempleo, sino incluso la propia inspección laboral, para ver en qué sectores laborales en este momento hay mayor riesgo de contagio. En ese sentido, incluso tenemos un déficit de información, ¿no? Es decir, todavía no sabemos, y lo he dicho antes, ¿no?, en qué ámbitos laborales concretos hay mayor posibilidad de transmisión. Eso para mí también es trabajo comunitario. Y como es trabajo comunitario también, en lo que no sabemos, pedir ayuda a las personas y a las asociaciones y a las organizaciones que saben. Yo insisto, cuando vosotros me lo tendréis que contar, cuando intervinisteis o cuando se intervino en Zaragoza, me imagino que se hizo un análisis de dónde estaba el problema y la cuestión es si la respuesta ha sido coherente con respecto al análisis del problema que se ha hecho, ¿no? Entonces, para mí, la respuesta comunitaria también pasa por ahí, es decir, analizar cuáles son los elementos sociales, los elementos que tienen que ver con esa desigualdad que influyen en la transmisión y qué recursos pongo yo como institución para dar una respuesta coherente a ese problema, ¿no? Y en el que, bueno, finalmente también para mí es comunitario seguir un poco o mucho la idea que hemos aprendido en promoción de la salud, que no basta con dar un mensaje, ¿no? Decir a las personas que tienen que hacer más ejercicios, que tienen que comer de forma diferente, tienen que dejar de fumar, sino que tenemos que hacer una intervención compleja en el sentido de que incluso aunque creamos que hay un problema de ocio irresponsable en los jóvenes, no basta con trabajar la mala conciencia con campañas en las que aparece un joven culpabilizado porque ha contagiado a otro que está en una UCI,
sino que tenemos que hacer un abordaje de una forma más pedagógica, en el sentido de la pedagogía social, de la educación social, para que ese mensaje llegue. Cosa que no hemos hecho, por lo menos aquí en Madrid, hemos tenido hasta problemas de tener traductores para llevar a personas que tenían problemas, no desde un punto de vista cultural, sino incluso lingüístico de entenderlos. No sé si me he explicado. Eso para mí sería, siguiendo la metáfora esa, si yo fuera consejero, que no lo quiero ser ni de coña, ya os he dicho que me jubilo, para mí sería como la respuesta coherente, social y comunitaria a una crisis pandémica, ¿no? Te explicas como un libro abierto y, sin embargo, pues a pesar de todas las evidencias que hay en estos análisis, en estas intervenciones complejas, en el de no culpabilizar a la gente, en el tienes que adelgazar, tienes que andar, tienes que tal, no tienes que salir de casa, tienes que usar la mascarilla, pues no aprendemos, ¿no? Yo todavía, bueno, el modelo ya tan antiguo que ahora está muy superado que afecta a la morbilidad y a la mortalidad de las personas, los estilos de vida. ¿Cuánto invertimos en modificación e intervenciones comunitarias? Poco o nada. Entonces, bueno, pues no sé, algo pasa en nuestros cerebros o en nuestras organizaciones que cuesta mucho mover. Y sin embargo, bueno, pues personas como tú ahí están, ¿no? Dando el callo hasta el día de su jubilación, y estoy segura de que después para poder abordar o poner en valor estas cuestiones. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, están todos ahí muy atentos y... Si no, pues lo vamos a dejar aquí y son las 7:25. Muchísimas gracias. Disculpad mucho por estos trolls. A mí no me había pasado nunca. Yo siempre esta plataforma la he usado mucho y sin ningún problema. Colgaremos las presentaciones. Tendremos cuidado de que no se nos metan trolls en las preguntas, que las controlaremos y bueno, pues muchas gracias por la participación de todos. Quedamos abiertos a que preguntéis también, que seguro que os surgen más cosas. Esta conferencia, estas aportaciones de Javier, la vamos a seguir viendo toda la semana. Hay mucha gente que me ha dicho, yo no puedo, pero puedo verla, sí, claro, podemos verla y tenemos toda esta semana de debate y de ciencia abierta entre todos. Así que si no hay nadie más que se anime a hablar, espera que aquí veo uno que dice algo. Montserrat, que dice gracias a todos. Vale, pues a todos y a todas y a todes. Pues quedamos emplazados a que veáis nuestros vídeos, a que debatamos entre todos y quizá, pues vamos abriendo poco a poco esta conciencia de comunitaria y de que lo comunitario sigue también siendo muy importante. Pues muchísimas gracias, Javier. Que nada, que te debemos una. Ya te vendrás por aquí y nos iremos de cena cuando podamos y socializaremos. Venga, un saludo a todos y muchísimas gracias. Tenéis las presentaciones en internet y vais comentando las cosas que queráis a lo largo de esta semana, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego a todas y todos. Muchas gracias.